¿Listo? Hola. ¿Listo, por favor? Estudiantes perpetuos, tengan todos ustedes muy buenos días. Estoy grabando, por favor. Días, profesor. Ya, buenos días, jóvenes, por favor. Voy a empezar la clase. Y antes de empezar la clase, Buenos días, profe. jóvenes, una de las reglas, por favor, traten de poner en silenciador su audio. Y a la hora de participar, lo pueden abrir, jóvenes, solamente, por favor. Pero todos en forma ordenada, chicos. A ver, Ya, profe. ¿recuerdan ustedes el tema anterior? Estuvimos explicando, jóvenes, sobre la hidrosfera. La hidrosfera. Y de la hidrosfera, que es toda la masa de agua que hay en el planeta, jóvenes, habíamos también mencionado que de la hidrosfera sale la hidrografía, que es la ciencia que se encarga de estudiar las aguas, por ejemplo, la descripción de las aguas de los mares, por ejemplo, de los mares, de los ríos, lagos, lagunas, por ejemplo. Ahora, la vez pasada estuvimos hablando de las aguas oceánicas. Habíamos mencionado, jóvenes, las aguas oceánicas, como era por decir, el océano más grande del planeta, ¿cuál es? El ¿Cuál es, Pacífico. chicos? Pacífico. Pacífico. Pacífico, jóvenes, mencionen al final su apellido para poder en la grabación Quevedo. los apellidos de Vergara. el océano Pacífico, jóvenes, el océano más contaminado. Es el Índico. El Índico, Quevedo. Océano Índico, correcto, Vergara. jóvenes, correcto. Oh. A ver, jóvenes. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy día, jóvenes, se conoce con el nombre de las aguas continentales. Para poder hablar de las aguas continentales, jóvenes, vamos a pasar de frente con diapositivas. ¿Entienden? Y para que puedan participar ustedes. A ver, jóvenes. ¿Se conocen con el nombre de aguas continentales? ¿Se conocen con el nombre, jóvenes, de aguas continentales? Había mencionado a las mismas aguas dulces. Las mismas aguas dulces se le conoce con el nombre de aguas continentales. Entonces, pero las aguas continentales, ¿dónde se localizan? Principalmente se encuentran localizados en la zona continental. Su mismo nombre lo dice. Por ejemplo, las aguas continentales se encuentran en los ríos, lagos, lagunas. Y inclusive hablamos también de las aguas continentales, hablamos de las aguas subterráneas. Pero para poder explicar el tema de las aguas continentales, a las aguas continentales se le dividen en dos términos: aguas lénticas y aguas lóticas. Que aquí están, no sé si alcanzan a ver, jóvenes. Las aguas continentales, jóvenes, les había mencionado, se dividen en dos: en aguas lénticas y en aguas dulces. Entonces, las aguas continentales también se le conoce con el nombre de aguas dulces y se encuentran distribuidas en diferentes lugares. Por ejemplo, si pueden observar ustedes esta imagen, se encuentra en los glaciares, que da origen, por decir, miren, pueden observar esta parte de arriba en los glaciares que hay como una especie de agua. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, mira, agua producto de los glaciares o aguas que se han filtrado en el que en el pasado ha sido una parte de una erupción volcánica en el pasado. Y ahí se estableció esa agua continental, lago, laguna, jóvenes. Inclusive, cuando vemos el glaciar, jóvenes, se derrite en la mañana y da origen a los ríos, como ven, como pueden observar en la imagen. Desde la parte alta viene y da origen a los ríos. Por decir, el río Tumbes. El río Tumbes nace en el nevado de la parte del Ecuador, que da origen al río Saruma, y cuando ingresa a nuestro territorio, se conoce con el nombre, jóvenes, de río Tumbes, por decir. Ahora sí, pero también habíamos mencionado, jóvenes, no sé si pueden apreciar ustedes aquí en esta imagen, que tiene una especie, aquí el agua está depositada y por producto de los sumideros, ¿qué significa? O infiltración da origen a las aguas subterráneas. Por ejemplo, la población de Casitas. La población de Casitas, que allá mayormente ya no hay río y la quebrada se seca, jóvenes, por proceso de infiltración, el agua está en el subsuelo. Y el ser humano excava pozos, jóvenes,
y comienza a sacar el agua. Y al sacar el agua, jóvenes, tiene para todos sus usos. Para consumo humano y para principalmente a la actividad que se dedican ellos, a la agricultura. Esa agua es más pura que el agua del río. Porque el agua del río Tumbes está en la parte alta, la contaminan los ecuatorianos. Producto de los relaves mineros. Ahora sí, jóvenes. Habían mencionado las aguas continentales, jóvenes. Las aguas continentales, les había mencionado que las aguas continentales se dividen, jóvenes, de la siguiente manera. En los ríos, los lagos y aguas subterráneas. Los ríos, jóvenes, los ríos mayormente, algunos ríos nacen a consecuencia de los mismos glaciares y otros, jóvenes, se abastecen, por decir, algunos ríos se abastecen de otros pequeños riachuelos y dan origen a un río. Por ejemplo, varios ríos, en la selva peruana, varios ríos se han unido y han dado origen al río Amazonas. Por ejemplo, el río más largo del Perú, que es el río Ucayali, dio origen al río, abastece de agua al río Amazonas. Y el río Amazonas se convierte en el río más largo del planeta. ¿Me entienden, jóvenes? Ahora sí, los ríos, jóvenes, son de agua permanente, son de agua dulces. La mayoría de estos ríos descargan sus aguas al Océano Pacífico. Por ejemplo, en el lado peruano, los ríos, la mayoría de ríos, jóvenes, por proceso de infiltración, no hace que sus aguas lleguen al Océano Pacífico. El único río que lleva sus aguas al Océano Pacífico es el río Tumbes. Y como por decir, jóvenes, tenemos los ríos. Por ejemplo, cuando hablamos de la red fluvial, significa los ríos que tienen sus afluentes. ¿Qué significa? Aquellos, como les había mencionado, el río Amazonas se abastece, le dan origen al río Amazonas varios ríos, y esos son los afluentes. Jóvenes, ahora sí, pero el ser humano a los ríos los utiliza para diferentes actividades, para la agricultura, para la ganadería, para el consumo humano. Ahora, jóvenes, tenemos principalmente los lagos. ¿Cuáles son, jóvenes? Los lagos forman parte, son aguas acumuladas en una depresión continental. ¿Qué significa esto? Si son aguas depositadas en una depresión continental, ¿qué significa esto? Por ejemplo, son aguas que están estancadas. Y muchos de estos lagos son alimentados por ríos y agua de las lluvias, por decir. Jóvenes, ¿qué me dicen ustedes? Al lago Titicaca, ¿se abastece del agua de las lluvias o de otros ríos? De la lluvia. El agua de la lluvia. lluvias. De la lluvia. No, chicos. Otros El ríos. lago De otros ríos. Titicaca se abastece de otros De ríos. los ríos. De otros ríos. Por ejemplo, ¿cuáles son otros ríos que abastece de agua al lago Titicaca? Por ejemplo, el río Yabé, el río Ramis, abastecen de agua al lago Titicaca. Por ejemplo. ¿Cuántos son los tipos? A ver, jóvenes, cuando hablamos de la clasificación, cuando hablamos de lagos y lagunas, se conoce con el nombre de aguas lénticas, jóvenes. Las aguas lénticas son aguas de lagos y lagunas. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Quevedo Calizaya está teniendo problemas con su internet. Calizaya, Sí, hay veces en que lo bota Zoom y no puede responder porque está teniendo problemas con su internet. ya. Pero niños, el que tiene problemas con su internet, como les digo, yo por eso estoy grabando. Posteriormente, el que tuvo problemas con su internet lo ve después, posteriormente, cuando normalmente se regularice en su internet en su casa. ¿Me entienden, chicos? Ahora sí, continuamos. Los lagos y lagunas son aguas lénticas. ¿Qué significa? Aguas de lagos y lagunas. Son acumulación de aguas en una depresión continental.
alimentado por ríos. Ya había mencionado, el lago Titicaca, jóvenes, lo abastecen varios ríos. Y algunos lagos se abastecen del agua de las lluvias. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de lagos, de agua léntica, jóvenes, de origen glaciar. ¿Qué significa de origen glaciar, jóvenes? Ustedes pudieron observar ahora, cuando hablaban del agua mayormente en la imagen, que había en la parte de la nieve, esos son glaciares. Aguas, es decir, como esos son aguas lénticas, jóvenes, son de origen glaciar. ¿Qué significa esto? Si estas aguas son de origen glaciar, mayormente son erosionadas principalmente por los hielos. Algunos lagos jóvenes abastecen de agua a estos ríos, a estos lagos. Algunos glaciares abastecen de agua a algunos lagos. Y de aquí lo vamos a ver, jóvenes. Por ejemplo, el lago más grande o más extenso del planeta, los que se encuentran en América del Norte son de origen glaciar, por ejemplo. A ver, jóvenes. También tenemos, jóvenes, también tenemos lagos de origen volcánico. ¿Qué significa lagos de origen volcánico, jóvenes? Cuando hablamos de lagos de origen volcánico, es decir, jóvenes, significa que en el pasado existió un cráter, el cráter de un volcán. Y como ese volcán está apagado, jóvenes, como ese volcán está apagado, ahí producto de las lluvias, producto de jóvenes, de la nieve que caía, jóvenes, y dio origen a este lago. Por ejemplo, el lago Cráter, jóvenes, que queda en Estados Unidos, por ejemplo. O el lago por ejemplo, el lago de Cráter, mencionábamos, de origen volcánico, jóvenes, que queda en Estados Unidos. También tenemos el lago de origen tectónico. ¿Qué significa lago de origen tectónico? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos del término tectónico, qué significa el movimiento de las placas tectónicas? Producto del movimiento de las placas tectónicas se produce el famoso plegamiento, pero también dan origen, ¿cómo se llama, jóvenes, cuando producen hundimiento? ¿Alguien tiene la respuesta? Dime. Movimiento sísmico. No, cuando producen hundimiento. El origen de las placas tectónicas, cuando chocan y producen un hundimiento, porque la roca es muy sensible, según jóvenes. Un terremoto. Terremoto. Fallas, señores. Y entonces, algunos lagos que son de origen tectónico es, por ejemplo, el lago Titicaca. El lago Titicaca, jóvenes, de origen tectónico. ¿Por qué, jóvenes? Porque en esa parte alta ha existido, por ejemplo, producto de un hundimiento, se estableció el lago Titicaca. No solamente es el único, sino que hay varios. Por ejemplo, en Venezuela, jóvenes, es el lago Maracaibo, por ejemplo. Si hablamos de origen tectónico, nos vamos a lo siguiente, jóvenes. Pero también hay lagos artificiales. ¿Qué significa un lago artificial? ¿Alguien de ustedes tiene idea? Está construido por el hombre. Correcto, su mismo nombre lo dice, jóvenes. Un lago de origen artificial es formado principalmente por la mano del hombre. Por ejemplo, el lago Nasser, jóvenes, que queda entre Egipto y Sudán, entre los territorios de Egipto y Sudán. O el lago Volta o Volga, jóvenes, que queda en Ghana. Son de origen artificial. ¿Qué significa? Que es formado principalmente por la mano del hombre. Pero no solamente eso, sino que también, jóvenes, tenemos otros lagos de origen, jóvenes, de origen residual. ¿Tienen idea qué significa lago de origen residual? A ver, jóvenes. Un lago de residuos humanos. No, lago residual significa, jóvenes, que en el pasado De los había sido desechos. un mar. De los desechos. En el pasado fue un mar. Un lago. Jóvenes, no sé si, por ejemplo, en Europa, entre Europa y Asia, porque Rusia
Como les digo, Rusia tiene territorios en Europa y en Asia. Entre Europa y Asia hay el famoso mar de Aral. En el pasado fue un famoso mar que en el hombre se dedicaba principalmente a varias actividades económicas, principalmente a la pesca. Pero ¿qué es lo que sucede? En su parte alta desviaron las aguas desviaron las aguas que daban origen al mar de Aral. ¿Y saben qué es lo que originó, jóvenes? Originó, por ejemplo, que ese mar desaparezca. Y producto de eso, jóvenes, se formó un mar de origen, jóvenes, de origen residual. Como por ejemplo, el mar de Aral. O por qué no decirlo, jóvenes, en el mar muerto. El mar muerto. ¿Por qué hablamos de mar muerto? Porque en el pasado, jóvenes, este mar se alimentaba de varios ríos. Antes de que mayormente, por ejemplo, se daran estas investigaciones, se descubre este lago, el mar muerto. Pero el mar muerto, jóvenes, cuando dejó de abastecerse de ríos, dio origen a este famoso conocido con el nombre de mar muerto. Me pregunto, ¿por qué le llaman mar muerto? Supuestamente en el mar muerto no te puedes hundir. ¿Ah? ¿No te puedes En el mar muerto no te puedes hundir. hundir? ¿Por Le qué? llaman mar muerto por el exceso de sal que hay en el agua. Correcto, esa es la respuesta. No, en todos los mares te vas a hundir. ¿Por qué? Porque tiene por cuánto Usted lo metros de dijo el año profundidad. pasado. No te puedes bañar, es una cosa diferente, pero como lo dijo su compañera, se conoce con el nombre mar muerto, jóvenes, porque tiene un alto grado de salinidad. Que no es, por ejemplo, no mayormente, no hay, ¿habrá tipo de vida ahí en ese mar? No. No, profe, como es muy salado, nada puede Por el vivir alto grado de ahí. salinidad, como Nada bien vivo en ese lugar. Correcto, jóvenes. Correcto. Ahora sí, jóvenes, hablábamos de las aguas subterráneas. De las aguas subterráneas, ya lo habíamos explicado anteriormente. ¿Recuerdan ustedes acá nomás en nuestra región Tumbes? Y no solamente hablamos de casitas, sino hablamos acá de ustedes que viven en Puyango. De los que viven en Puyango, jóvenes, se abastecen, el hombre, hace una excavación y a través del agua subterránea, jóvenes, bombea esa agua y lo utiliza para consumo humano. Pero en otros lugares, como había mencionado, lo utilizan para la agricultura. Ha sido más fácil, jóvenes. Producto de la infiltración, las aguas subterráneas. Inclusive, jóvenes, no sé si habrán visto ustedes, habrán oído mencionar que en otros países, como por decir en China, aparecen los famosos sumideros. Cuando producto de un hundimiento, jóvenes, las aguas de los ríos se hunden y, por ejemplo, y en el futuro, y mayormente esa agua queda en el subsuelo. Y en el hombre lo comienza a utilizar. La bombea para poderlo utilizar. Esos son, jóvenes, en cuanto a las aguas, por ejemplo, a los ríos, aguas continentales. Pero vamos a explicar de cada uno de ellos. Miren, jóvenes, habíamos mencionado, ¿acuerdan que mencioné ahora mencioné de origen glaciar? Las aguas, había mencionado que las aguas lénticas, que eran de lagos y lagunas, las aguas que son originadas producto de un glaciar dan origen a un lago. Por ejemplo, el lago Superior. Lago de origen tectónico, ¿qué significa? Producto de un hundimiento, una falla. El lago Titicaca. De que miren, con esta imagen les voy a hacer una pregunta. Lago de origen volcánico, que en el pasado existió un volcán, hace miles de años existió un volcán, y aquí la misma madre naturaleza dio origen a un volcán, que es el lago del cráter, en Estados Unidos. Y así mencionamos también los demás jóvenes. Por ejemplo, hablábamos jóvenes de, por decir, este que está acá, también son producto de, este se llama un lago de herradura. ¿Qué significa? Por el cauce de los ríos, da origen a un lago de herradura. También acá hablamos de lagos artificiales, que está acá, el que está aquí, jóvenes. Está casi de color marrón, el territorio. Y aquí tenemos el lago ¿cómo se llama? De herradura, jóvenes. Ahora sí. Como hemos visto, las aguas lénticas, de aquí nos vamos a ver, jóvenes. Miren las aguas lénticas. Las aguas lénticas les había mencionado. Se denomina aguas lénticas, aguas interiores quietas que están estancadas, como los lagos,
lagunas, chacras, humedales y pantanos. Que quede claro. Las aguas lénticas son las aguas de los lagos y lagunas. Aquí lo había mencionado, ¿ve? Son masas de agua depositadas, jóvenes, en las depresiones de los continentes. Pueden estar depositadas en los continentes o en las islas. Por ejemplo, el lago Titicaca, jóvenes, en la parte alta del lago Titicaca hay islas. No sé si hubieran oído ustedes hablar de los Uros. ¿Alguien ha oído mencionar, jóvenes, de los Uros? Pedro Herrera, ¿has oído mencionar de los Uros? Pedro. A ver, jóvenes, ¿quién ha oído mencionar de los Uros? Son aquellos jóvenes que andan con un gorrito y con una especie como eso, como uno que le ponen un bebito. Le llaman Profesor, yo he chullos. escuchado de la isla de los Uros. Sí, pues, que queda en el lago Titicaca. Ajá. Por ejemplo, chicos, las chicas que son señoritas, que están jovencitas, ya llegan a partir de los 15 años, significa que, por ejemplo, están buscando novio, se ponen eso. ¿Se han visto esas ecuatorianas serranitas que utilizan así un montón de, ¿cómo se llama eso? Que se ponen en el cuello. ¿Chalinas? Garantías. En cantidad, se cobren todo el cuello. Cuando es de color, Bufanda. cuando es de color rojo, jóvenes, significa que ella está buscando novio. Y cuando el varón tiene en ese chullo, tiene en la puntita tiene rojo, significa que está buscando novia. ¿Me entienden, jóvenes? Por ejemplo, a veces por eso que yo les mencionaba a ustedes, las aguas lénticas son depositadas principalmente en las depresiones de los continentes y islas. A ver, jóvenes, los más extensos son los lagos y los más pequeños se le conocen como lagunas. Por ejemplo, el lago Titicaca, o por ejemplo, y los más pequeños son lagunas, como por ejemplo la laguna de Huancabamba. ¿Han oído hablar de la laguna de Huancabamba? Jóvenes. Sí. Nadie. A ver, chicos. Ahora sí. Jóvenes. A ver. Dentro de los lagos, jóvenes, quiero que se quede grabado. Los lagos el lago más salado del planeta es el Mar Muerto. Aquí está, joven. ¿Y el Mar Muerto dónde queda? El Mar Muerto queda entre los países, jóvenes, este Mar Muerto es territorio de varios países, como uno de ellos es Israel, Palestina y Jordania. A ver, joven. El lago más extenso es el famoso... El lago Titicaca. No. El más extenso es el Mar Caspio. Pero ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué usted dice que el lago más extenso es el Mar Caspio, jóvenes? Si ustedes pueden apreciar en el mapa, el Mar Caspio está separado del océano. Y como está separado del océano, es un lago. Pero tiene adopte el nombre de Mar Caspio. A ver, jóvenes. El lago... Es algo contradictorio. Sí. El lago más profundo, correcto. El lago más profundo, jóvenes, es un lago que queda en Rusia. ¿Qué significa? Que tiene más profundidad que todos los demás lagos. Jóvenes, el lago más profundo es el lago Baikal, que queda en Rusia. Algunos lagos, jóvenes, como había mencionado, son salados, otros jóvenes algunos son dulces, otros jóvenes, pero mayormente, por decir, Chile tenía un lago y Chile aprovechó ese lago principalmente para la agricultura y hoy en día ya no, ya ese lago tiene poca agua, la está utilizando para consumo humano. Por ejemplo, el lago Titicaca tiene un río que se llama el río Desaguadero. ¿Por qué se llama río Desaguadero? Es el lago más grande. El lago Titicaca es el lago más alto del El más alto del mundo, profe. Del planeta. Porque todavía en el mundo no hemos descubierto si hay agua en otros lugares del planeta. Podemos mencionar lo siguiente. El lago Titicaca, jóvenes, tiene un río que se conoce con el nombre de Desaguadero. ¿Qué significa esto? Que descarga sus aguas, el lago Titicaca, a través del río Desaguadero.
¿Y hacia dónde va ese agua? Hacia otro lago pequeño. El lago que comienza con una P y termina en una O. Pacífico, Pacífico. Pacífico. Lago Popó. Jóvenes. Oye, jóvenes, bueno. El lago más alto del planeta es el lago Titicaca. A ver, silencio, silencio, que voy a hacer una pregunta. A ver, Angie, te pregunto, ¿el lago Titicaca entre qué país, Angie Silva, entre qué países se encuentra? Angie, 1, Angie, 2, dime, ¿entre qué países se Profe, encuentra? ¿puedo decir yo? Profe, ¿puedo No, responder? espérese un ratito, quiero saber si me estoy escuchando. Dime, Angie. Angie, se ve que no estás escuchando la clase, por si acaso. Profesor, yo, A ver, Hernández Lavarello, dime, Perú dime. y Bolivia. ¿Tu apellido? ¿Tu apellido? Hernández Lavarello, profesor. ¿Ah? Hernández Cállate, que levantó la Lavarello. mano. Ya, niña, ya, gracias. A ver, jóvenes. Angie, no estás escuchando la clase. Aquí te voy a hacer otra pregunta más tardecito, por favor. A ver, jóvenes. El lago artificial más extenso, ¿qué significa? El lago que... ¿Por qué se dice lago artificial? Como lo había mencionado una compañera de ustedes o un compañero. Estaba hecho por el Es el hombre. lago creado por la mano Porque del es hombre. hecho por el hombre. Creado por el hombre. Correcto. Es el lago artificial, el lago Volga, jóvenes, que queda en territorio europeo, que lo tiene Rusia. El lago más internacional, ¿qué significa más internacional? Que lo comparten jóvenes, que sirve para poderse comunicar con varios países, es el mar Caspio. El mar Caspio. ¿Quedó claro? Quiero que recuerde los siguientes. Los lagos más abundantes, jóvenes, acuérdate, el lago más abundante de origen glaciar. Que de aquí voy a hacer preguntas. Yo sé a quién le voy a preguntar de aquí. Más abundante de origen glaciar. El lago más escaso, los lagos más escasos, ¿qué significa? Que son pocos. Son de origen volcánico. Los lagos más peligrosos, ¿cuáles son? Son los formados por productos de origen de una barrera. ¿Pero por qué, jóvenes? Porque una barrera es una represa. ¿Por qué son peligrosos, jóvenes? Porque si esta represa se llega A romper. a romper, jóvenes, causa grandes daños. A ver, chicos. Los lagos más antiguos son de origen residual. Ya lo había mencionado, de origen residual, jóvenes. Son de mares antiguos, de que habían sido en el pasado mares. Y los lagos más profundos son de origen tectónicos. Tectónico no se olvide por las placas. Hundimiento o fallas, que quede claro. Miren, tenemos otra vez un lago tectónico, producto de un hundimiento entre las cordilleras. Un lago de un glaciar, miren, aquí están los glaciares, abastecen este lago. Un lago kárstico, ¿qué significa? Producto de las aguas subterráneas. Un lago por las depresiones metamórficas, ¿qué significa? Por las rocas. A ver, jóvenes. Las aguas lónticas, me queda poco tiempo. Las aguas lónticas son de origen mayormente, se llama agua lóntica mayormente lo que se desplaza sobre la tierra, pero se habla principalmente de ríos o riachuelos. Aguas lónticas. Habiendo mencionado de un río, el nacimiento, que es el lugar en el que se forma un río. Por ejemplo, el río Tumbes en la parte alta del Ecuador, en un glaciar. El río más largo del Perú, que es el río Ucayali, se forma, jóvenes, el glaciar El Mismi, que abastece, que queda, jóvenes, abastece de agua a este río, el río Ucayali, se convierte en el río, ojo, el río más largo del Perú es el río Ucayali. El Cauce es el lugar por donde se moviliza o discurre el río, por decir. El río Tumbes viene de toda esa zona de Rica, cuando ingresa a nuestro territorio desde Ricaplaya, jóvenes, viene, cruza por Tumbes y llega a descargar sus aguas al Océano Pacífico, en pequeños porcentajes. Ríos afluentes. Cuando hablábamos de ríos afluentes, ríos que abastecen a otros ríos. El río Ucayali, río Marañón, río Guayaga, abastecen al río Amazonas. La desembocadura
lugar donde... A ver, chicos, ¿ustedes han oído hablar acá en Tumbes la boca? ¿Alguien me puede explicar, por favor, de la boca? La boca se le conoce con nombre como la desembocadura. ¿Pero qué es la boca? Pueden apreciar en este dibujo. El lugar donde termina el río. Igual hace contacto con el mar, miren. Esta es la boca. ¿No se han dado cuenta que a Antume le dicen, me voy a la boca? El profesor, una vez hablaba el profesor Alfonso. Dice que él siempre va con una especie, como una balsa, y va por la boca, y se cruza por la boca y por ahí se va a pescar. En este lado, por la boca. Jóvenes. Es decir, donde termina el río y tiene contacto con el mar. Ahora sí, antes que termine, porque quiero tomar, a ver, pueden divisar las preguntas y me van a participar cada uno de ustedes, mientras que me contacto al toque con un lapicero. A ver, jóvenes. ¿Profesor, puedo hacer la número 1? Sí, ya, no hay problema, ya. La 1 son los ríos. Ya, espérate. ¿Qué Son me las dices? aguas Ya, lóticas. por favor, ya hablates, un ratito. Ya, a ver, menciona. Por las aguas lóticas del número 1. Los ríos, dice, los ríos son estudiados, jóvenes, hay una ciencia que se encarga de estudiar los ríos. La La hidrología. pregunta es, Hidrología. Geografía. Campos. Por favor, la ciencia Campos. se encarga de Oviedo estudiar, hace la niños, dos. esto lo Hidrografía. por favor, pues. A ver, dime tú, Ah, no. la La ciencia... lignología. Ah, No, la La lignología. por favor, es falsa. La ciencia que se encarga de estudiar los ríos se conoce con el nombre de hidrosfera. potamología. Potamología. Lignología. Acuérdense bien, potamología. Segunda pregunta. La ciencia que se encarga de estudiar los lagos. Lignología. La limnología. La lignología. ¿Quién fue? Coveñas, ¿no? Oviedo. Macías, profe. Total. Oviedo lo dijo. ¿Quién Yo fue? también. Profesor, Dime. la 4 creo que es desembocadura. Ya, Cauce. esperamos primero, esperamos. ¿Ya? ¿Y de qué dice tu apellido un ratito? A ver, la pregunta número 3 dice, a ver, jóvenes, la pregunta número 3 dice, a la cantidad o volumen de agua de un río se le denomina. A la cantidad Cauce, profe. o volumen de un Cauce. río, jóvenes, se le conoce con el nombre de caudal. Caudal significa la cantidad de agua que tiene un río. La parte final de un río. Yo lo dije, profesor, desembocadura. Cauce. Desembocadura. ¿Quién fue? Desembocadura. Desembocadura. Flores Hidalgo. Ya, Flores Hidalgo, ya, correcto. Tiago. A ver, correcto. Chicos, ¿y la 5? Corriente sería. Corriente. Ah, correcto. ¿Apellido? Coveñas. Ah, Coveñas. A ver, Macías, dice. profe. A ver, por favor, pues, por favor. Mencionó Coveñas la respuesta. Dice, la fuerza de las aguas la fuerza de las aguas del río son denominadas corrientes, jóvenes, o torrentes. Igual. Está bien la respuesta. La pregunta número 6 dice, indica los ríos más extensos de América del Sur. Amazonas. Sí, Río Cayali. Río Cayali. Uruguay. No, Aconcagua, de profesor. América del Sur. Por ejemplo, río Amazonas, río Mississippi, por ejemplo. Siguiente, jóvenes. Por favor, yo mencione el apellido para que quede grabado aquí. Yo reviso y pongo el calificativo. Porque si no puedo, jóvenes. A ver, dice, indica, los lagos más numerosos son de origen Glacial. glacial. ¿Quién fue? Macías. Macías, fue voz de varón, Macías. A ver, chicos, correcto. ¿Los lagos más escasos? Residuales. Coveñas. Residuales. Coveñas. ¿Cuáles fueron? Volcánico. Herrera. Correcto. Volcánico, Coveñas. Y la 9. ¿Los lagos más profundos? Lago Baikal. No, los lagos. De origen. Tectónicos. Un hundimiento, una falla. Dime, Angie. Tectónicos. Correcto. ¿Quién fue? Silva. Correcto. Recién Silva. A ver, chicos. A ver, vamos a la pregunta número 10. ¿A la región territorial que rodea un río se le denomina? Ahí mencionó en la imagen.
A la región territorial que rodea un río se le denomina cuenca, señores. Cuenca. No significa que es el doctor Cuenca, sino que se conoce con el nombre de cuenca. A la región del territorio que rodea un río se le conoce con el nombre de cuenca. A ver, esta respuesta de la 11 está en América del Sur. Es denominado el rey de los Río Amazonas. Río Amazonas. Río Amazonas. Oviedo. Fue Babo de Barón. Supera el río Nilo. Fue Babo de Barón, por si acaso. El rey de los ríos fue el río Amazonas, jóvenes. A ver, el lago más... Amazonas. Mar Caspio. Mar Caspio. Mar Caspio. Cárdenas, profe, yo lo dije primero. Yo también lo dije. Yo lo dije, profesor. Profe, yo, extenso, Cárdenas, el lago más extenso es el mar Caspio. Mar Caspio. El Mar Caspio. A ver, jóvenes, me faltan 2 minutos. Escúchenme un ratito. Ya, por favor, señores. A ver, ya, yo les hago una pregunta. ¿El lago navegable más alto del mundo cuál es? ¿Es? El lago... El Titicaca, el Titicaca. Titicaca. El lago Titicaca. Titicaca. Campos. Ya me conoce. chicos, por favor, tienen que mencionar al final su apellido. Si no, entonces, no vale. A ver, jóvenes, si yo les hago una pregunta. A ver, chicos, ¿cómo se llama, con qué nombre se le conoce a las aguas de los lagos y lagunas? ¿Aguas qué? Aguas. Aguas lénticas. Lénticas. Como no mencionaste el apellido. Lénticas. Medina. No, pues, ¿ves? Como te digo. Aguas lénticas. Correcto, la respuesta es sí, jóvenes. Pregunto yo. Jóvenes, ¿cuál es el lago más extenso del planeta? Lago Volga. El mar Caspio, señor. Volga. Mar Caspio, correcto, jóvenes. Hey, niños, antes que se me acabe, miren, porque no me van a acabar. La actividad a desarrollar hoy día es el siguiente. Tienen que elaborar un esquema de las aguas continentales y desarrollar las 5 primeras preguntas de la actividad domiciliaria.